Por siglos, se ha creído que la Biblia era la palabra divina de Dios, el libro sagrado que soportaba la fe de millones. Hoy, es el fundamento de la más grande religión del mundo. Pero hace 200 años, el cristianismo enfrentó una crisis. Había conflictos religiosos, guerras culturales, se cuestionaron muchos aspectos de la fe cristiana tradicional. Había gente que usaba la palabra mito para describir cosas como Génesis, la creación y el diluvio. La gente quemó libros. Hubo revueltas en las calles después de los sermones. La crisis cambió el cristianismo para siempre. Soy Jeff Rose, arqueólogo e historiador, y voy a seguir los pasos de los cazadores de la Biblia, un grupo de intrépidos exploradores que descubren los fundamentos de la fe cristiana. Ellos partieron para descubrir las históricas raíces de la Biblia en una tierra antigua y misteriosa. Pero lo que descubrieron no fue exactamente lo que esperaban encontrar. La cruzada de los cazadores de la Biblia los desafió sobre cómo veía el mundo a la Biblia y si de verdad era la palabra de Dios. Cazadores de la Biblia, en busca de la verdad. Nuestra historia comienza a finales del siglo XVIII, en Egipto. En ese tiempo, era una tierra lejana de misterio y asombro, alguna vez hogar de un antiguo imperio. Entonces, en 1798, Napoleón llegó a las costas de Egipto deseoso de conquista. Entre su ejército de 40.000 soldados, había un hombre con una libreta. El dibujante Vivant Denon. Denon capturó sorprendentes vistas. Monumentos, templos, estatuas de dioses y realeza. Con unos cuantos minutos para grabar una escena, a menudo dibujaba en el fragor de la batalla, o trabajaba en el lomo de un camello. Aunque Napoleón finalmente fracasó al conquistar a Egipto, las imágenes de Denon cautivaron e inquietaron a los europeos. Los franceses, los ingleses y los alemanes estaban obsesionados con la idea de que ellos eran los herederos naturales de las grandes civilizaciones de Roma y Grecia. Pero los dibujos de Denon revelaron una civilización más antigua y espectacular. Aún se puede tener una idea de lo que Denon experimentó en aquel entonces, viajando 6 horas al sur del Cairo hacia el antiguo templo de Déndara. Salam aleikum. Salam aleikum. ¿Y Falcom? Sí. Es sencillo ver por qué Denon escribió sobre el poder del lugar. Me parece que este monumento tiene el carácter primitivo de un templo en el más perfecto estado. En las ruinas de Déndara, los egipcios me parecían gigantes. Imaginen qué debió ser para Denon entrar a este enorme templo y ver estos muros llenos de imágenes incomprensibles. Su exploración lo conduce por un oscuro corredor a una pequeña escalera. Y hasta arriba encuentra un sorprendente techo. Un zodíaco, un círculo de animales representando las estrellas de las constelaciones. Denon hacía un dibujo del zodíaco en la luz tenue y luego lo muestra a los estudiantes franceses. Estaban muy impresionados de que un cazador de tesoros fuera enviado a recuperarlo para la nación francesa. Lo que ven aquí no es el zodíaco original. Aquel fue removido con mucho cuidado usando explosivos y regresado a Francia. Los estudiantes franceses leían el zodíaco como marca del tiempo, una exacta representación del cielo nocturno del tiempo en el que fue tallado. Ellos concluyeron que fue creado alrededor del año 15.000 a.C., lo que sacudió a la iglesia cristiana. En el siglo XIX, los cristianos creían que el mundo fue creado en el 4004 a.C. Esta fecha precisa fue propuesta por el obispo irlandés Ussher, después de que calculó meticulosamente una línea de tiempo usando todas las genealogías de la Biblia.
Pero si el zodiaco de Déndara era más antiguo que el 4004 a.C., esto implicaba que la Biblia estaba equivocada. Este es un material muy peligroso para cristianos que creen en la Biblia y que causa una enorme batalla en Francia entre la Iglesia Católica conservadora, que quiere argumentar que es un momento muy posterior, y los ateos y radicales en Francia, que están comprometidos con esta fecha de 15.000 a.C. Esta batalla es más que por tiempo geológico. Es por la palabra de Dios. Se considera que la Biblia se transmitió directamente de Dios a las personas que la escribieron, y los cristianos creían que leer la Biblia era acceder a la mente de Dios. La Biblia consiste en el Antiguo Testamento. Gran parte de él se cree que fue escrito por Moisés. Y el Nuevo Testamento con 27 libros, que incluyen 4 evangelios que relatan la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. A menudo el único libro en muchos hogares, la Biblia era la inapelable autoridad en cuestiones morales, éticas e históricas. El debate del zodiaco de Déndara sobre la creación del mundo abrió la puerta a los estudiantes para cuestionar la confiabilidad de la Biblia. El primero de estos estudiantes, el nacido en Alemania David Strauss, enfureció a los creyentes cuando publicó un libro en 1835, La vida de Jesús, que dudaba sobre la verdad del Nuevo Testamento. Así que su vida de Jesús, una especie de biografía de Jesús, no es una biografía para nada. Él sostiene que para saber cualquier cosa sobre la vida de Cristo, la vida de Jesús, necesitamos confirmación externa de fuera de la Biblia. Y cree que la confirmación no existe. Así que cree que no podemos dar por hecho nada de lo que esté en los evangelios. Strauss fue tan lejos que hasta sostuvo que las historias de milagros atribuidas a Jesucristo caminando sobre el agua, el alimentar a 5.000 personas, fueron míticas. La declaración de Strauss es que los evangelios, antes que nada, están llenos de inconsistencias. Diferentes evangelios, diferentes cosas acerca de la vida de Jesús. En segundo lugar, están llenos de milagros. Y para hacer este argumento, a Strauss le ayudó poder declarar que los evangelios fueron el producto terminado de un largo periodo de fabricación de mitos. Devotos cristianos desecharon los ataques de Strauss a las historias de los milagros como sacrilegio. Pero partidarios de Strauss sostenían que las historias bíblicas no estaban basadas en testigos presenciales de primera mano. Los primeros cristianos usaban el idioma griego para verbalizar su mensaje escrito. Pero cuando se imprimieron las primeras Biblias, los más antiguos manuscritos disponibles en griego eran del siglo XII, más de 1000 años después de la vida de Jesús. Así que, ¿qué tan confiable era el texto bíblico después de haber sido transcrito incontables veces? ¿Seguía siendo la palabra de Dios? La situación es que el simple hecho de copiar la Biblia por 1000 años pudo haber conducido a muchos errores. En los primeros días de la Biblia no había imprentas, así que el texto bíblico era transmitido por seres humanos, escribiendo el texto y copiado una y otra y otra y otra vez. Eso conduce a errores introduciéndose lentamente en el proceso. Es más, los primeros copistas de los textos bíblicos no eran escribientes profesionales, y de sus plumas vinieron 2 tipos de errores. No eran perfectos, así que eran susceptibles al mismo tipo de errores que otros seres humanos. Simplemente los que surgen cuando copias de un texto a otro, palabras perdidas, tal vez palabras que se repiten, este tipo de cosas. La otra clase de errores, lo que es mucho menos frecuente, es una intencional diferencia. Eso es cuando el escriba introduce algo en el texto o quita algo del texto. Son menos en número, pero mucho más controversiales. Estos errores llevan a los historiadores a la conclusión de que el texto de la Biblia pudo no ser la exacta e inalterada palabra de Dios. Lo que los historiadores críticos descubrieron fue que los textos en los que el cristianismo se basaba no eran confiables, no eran históricamente auténticos. Eso significa, ¿qué da valor a la palabra de Dios si no puedes confiar en el texto donde esto se transmite? No puedes confiar en el fundamento de tu propia religión. Esto fue dinamita para la mayoría de los cristianos del siglo XIX. Los estudiantes tuvieron la audacia de retar la misma palabra de Dios. Era el equivalente a una blasfemia. Defensores de la fe cristiana estaban aturdidos con el ataque a la autoridad de la Biblia de los historiadores, pero recibirían apoyo de un joven inglés.
No era un erudito armado con credenciales académicas. En vez de eso, era un aventurero, con buen ojo para el compromiso. Bien nacido y educado, Robert Curson fue un noble que estudió literatura clásica en Oxford, pero se fue en 1831 sin haber terminado su licenciatura. De muchas formas, él era muy típico a su edad, joven, aristócrata, aburrido, no encontraba su propio papel. Su familia no tenía noción de lo que debía hacer y tampoco él. Él claramente buscaba un propósito en su vida. Desencantado por la perpetua bruma de Inglaterra, Curson escribió: «La soledad de mi existencia es insoportable. Es como vivir en un manicomio». Así que hizo su equipaje y se fue a tierras exóticas a resucitar su espíritu roto. El escape de Curson del manicomio lo llevó a Egipto y a las majestuosas pirámides. Es inevitable no asombrarse estando en presencia de estos monstruosos gigantes de piedra. Pero Curson quería hacer algo más que deslumbrarse ante las maravillas del antiguo Egipto. Siendo un coleccionista de libros con pasión por los manuscritos, quería encontrar textos bíblicos y regresarlos a Inglaterra para su conservación. Los primeros monasterios cristianos de Egipto fueron el objetivo natural de su búsqueda. Egipto fue la pieza clave en la formación de los primeros cristianos, y es aquí donde empezó el movimiento monástico. Monjes que se iban al desierto a vivir en soledad formaron comunidades autosuficientes que se convirtieron en los primeros monasterios. Uno de los más antiguos monasterios de Egipto y del mundo es el monasterio sirio a 145 kilómetros al oeste del Cairo. En 1834 le tomó a Lord Curzon 2 días llegar en bote y camello. Ahora está a menos de 2 horas en motocicleta. Fundado en el siglo VI después de Cristo, el monasterio era conocido por las pinturas en sus muros y sus bibliotecas de valiosos manuscritos. Cuando Curzon visitó la biblioteca, encontró el lugar en completo desorden con manuscritos tirados en el piso. En sus palabras, se vio a sí mismo como una especie de caballero errante bíblico que llegó para salvar los textos de la esclavitud de monjes ignorantes que los tenían en sus oscuros calabozos. Sin duda, el heroico autorretrato de Curzon es un poco exagerado, pero el bibliotecario actual del monasterio, el padre Bigol, admite que el lugar era probablemente un desastre. En ese tiempo, el monasterio estaba en condiciones muy pobres. No solo el monasterio, sino en todo Egipto. Nadie tenía suficiente dinero para comida, así que, en condiciones muy precarias, los libros se ponían a quemar en las calderas cuando no tenían suficiente madera. Durante su estancia, el astuto Curzon atiborró a un monje ciego de licor para convencerlo de mostrarle la biblioteca en los profundos recovecos de las criptas. Tomando una vela de la mano de uno de los hermanos, descubrí una pequeña puerta angosta y entré a un pequeño armario con hojas sueltas de antiguos manuscritos. Dentro del cuarto, Curzon encontró un tesoro: las empolvadas páginas de algunos de los primeros textos bíblicos existentes. Manuscritos ligados al cristianismo, así como varios fragmentos de los evangelios. Escritos en sirio antiguo, el idioma relacionado con el que Jesús hablaba. Estaban fechados en el siglo IV después de Cristo. Tomando la oportunidad, Curzon compró docenas de manuscritos a los monjes, sin duda pensando que salvaba los textos de la destrucción. Los textos están ahora en la Biblioteca Británica, a más de 3.200 kilómetros de donde los encontró Curzon. ¿Cómo se siente al respecto? Yo creo que el mismo Curzon, en su mente, quería salvar esta colección. Tal vez, si esta se hubiera quedado en el monasterio, habría ido a las calderas. Así que estoy muy feliz de que estos manuscritos todavía existen. No importa si en el monasterio el Suriano o en la Biblioteca Británica. Durante su estancia en el monasterio sirio, Curzon también se tropezó con una sorpresa. Un texto bíblico, el libro Hechos de Pedro y Pablo, que nunca fue incluido en la Biblia.
En ese tiempo, preguntas sobre por qué estos textos cristianos fueron omitidos condujeron a especulaciones entre los estudiosos sobre la exactitud de la Biblia. ¿Habría más textos no incluidos en las Escrituras por ahí, esperando ser descubiertos? Los descubrimientos de Curzon de la palabra de Dios en un oscuro monasterio en Egipto se propagaron por Europa, alertando a los eruditos y a los bibliófilos de los antiguos tesoros por encontrar en el norte de África. Konstantin Tischendorf, un devoto y ambicioso erudito en la Biblia de Leipzig, Alemania, se alarmó por las dudas sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras. Un experto en griego antiguo, el idioma original del Nuevo Testamento, juró encontrar los manuscritos originales para apoyar la autenticidad de la Biblia. Nada en teología es tan importante como el cuidadoso estudio de los antiguos manuscritos del Nuevo Testamento para probar su autenticidad. Reconstruiré, si es posible, el texto exacto de la Biblia, como salió de la pluma del sagrado escritor. Para la fe cristiana, no podía ser más alto lo que estaba en juego. Tischendorf salió de Leipzig a finales de 1840 en un viaje que lo llevó por toda Europa y finalmente a Egipto. Pero antes tenía un pequeño asunto que atender. Antes de su épico viaje a Europa, Tischendorf se comprometió con una mujer llamada Angélica, la hija de un vicario local, sin el permiso del padre. Él prometió regresar en unos meses, pero se volvieron a ver hasta 4 años después. En 1844, Tischendorf llegó al puerto de Alejandría, la entrada a Egipto. Egipto en los primeros siglos del cristianismo es un gran centro cristiano y es esta reputación la que lleva a los académicos como Tischendorf a creer que si vamos a encontrar esos primeros manuscritos del Nuevo Testamento en algún lado, probablemente sea en Egipto. Tischendorf se sintió aliviado por haber llegado al fin a Egipto, pero estaba abrumado por el intenso ruido de la ciudad. En cuanto pudo, salió hacia Giza. Lo que estas pirámides deben haber presenciado a través de milenios. Los faraones, José y sus hermanos. Aquí estaba yo asombrado ante este antiguo misterio. Después de un día en Giza, Tischendorf se dirigió al oeste, al mismo monasterio que había visitado Lord Curzon 6 años antes. Deseaba desesperadamente que aún quedaran algunos manuscritos cristianos que comprar. El mundo de los cazadores de la Biblia era muy pequeño y las noticias viajaban rápido. Tischendorf vino aquí siguiendo los pasos de Curzon, pero para entonces los monjes se habían mal acostumbrado al oro de Curzon, con el que el pobre de Tischendorf no pudo competir. Los monjes no tenían o se rehusaron a mostrar ningún manuscrito griego a Tischendorf. Viajó miles de kilómetros, gastó dinero que no tenía, para llegar a este lejano monasterio del desierto, solo para salir con las manos vacías. Regresó al Cairo, pero no iba a darse por vencido. Tischendorf tenía un último camino que explorar, la Iglesia Ortodoxa griega. Tiene un monasterio a los pies del monte Sinaí con una biblioteca inexplorada, pero para tener acceso a sus secretos necesitaba una carta de presentación de la comunidad ortodoxa griega aquí en el Cairo. Además de eso, el monasterio llamado Santa Catalina estaba a más de 500 kilómetros atravesando el desierto. Para llegar ahí, el cazador de la Biblia de Alemania necesitaba guías confiables. Y camellos. Las bases del negocio de la venta de camellos no han cambiado mucho en 170 años. Hay cientos o miles de camellos aquí y no tengo idea de cuál es uno bueno y uno malo. Trato de imaginarme qué es lo que hace que un camello sea un buen camello. Y ellos dicen, es algo que sientes. Naces con ello, así que ellos son los expertos. ¡Los camellos! Así que cuando voy a comprar camellos, lo primero es ver debajo de ellos para que parezca que sé lo que hago. ¿Cómo estás? Él es Simon. Tiene completos sus dientes.
Es el mejor. ¿No tiene mentas para este camello? ¿Mentas? Mentas para el aliento. ¿Mentas para el aliento? ¿El aliento? Es una broma. Yo adoro su aliento. Después de largas negociaciones, acordamos un precio. Y como Tischendorf hace unos 150 años, salí con un grupo de guías beduinos a Santa Catalina, a 9 días de distancia de uno de los lugares cristianos sagrados. En auto se puede viajar del Cairo al monte Sinaí en 1 o 2 días. Pero estoy siguiendo el camino del cazador de la Biblia, Konstantin Tischendorf, con guías beduinos, tomando la ruta de siglos atrás. Nuestro largo día termina con una sencilla comida comunitaria. Normalmente a uno no le gusta ver salir tanto polvo de su comida. Sí, hay que probar. Queremos que pruebes este pan. El momento de la verdad. Sí, un buen pan y un poco de té. Sabe muy rico. Un buen té. Maravilloso. Sí. Su cocido es perfecto. En mayo de 1844, Tischendorf llegó a un valle en Santa Catalina, abajo del histórico monte Sinaí. En esta montaña, de acuerdo con la tradición bíblica, Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios. El monasterio debió haber sido como un remanso para el cansado Tischendorf. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Ciertamente parece que lo fue para mi camello. ¡Se está acelerando! En aquel entonces, Santa Catalina era más una fortaleza que un monasterio, con 45 muros altos y sin entradas, más que esa estructura de madera. Para tener acceso tienes que ser subido dentro de una canasta. Cuando Tischendorf llegó, se rehusaron a dejarlo entrar hasta que mostró sus cartas de recomendación. Afortunadamente, iba prevenido y los monjes lo subieron. Desde el siglo VI, el monasterio ha sido un paraíso para los monjes ortodoxos griegos, que han dedicado sus vidas a la oración y a la contemplación espiritual. Dentro, encontré al bibliotecario de Santa Catalina, el padre Justin, el primer no griego que se unió a la comunidad en sus 1500 años de historia. Es precioso ver las golondrinas volar, especialmente en la noche. Nacido en El Paso, Texas, el padre Justin descubrió la ortodoxia griega cuando estaba en la universidad. Algunos han sido removidos de Él ha vivido aquí desde hace 17 años. Podemos rastrear una presencia cristiana aquí a fines del siglo III y principios del IV. Pero la gran basílica que viste fue construida bajo las órdenes del emperador Justiniano en el siglo VI. Y luego hay estructuras adicionadas con posterioridad. Tischendorf esperaba que este antiguo monasterio guardara tesoros bíblicos que probarían que los escépticos de la Biblia estaban equivocados. El Sinaí tiene un clima muy seco y estable y jamás ha sido destruido ni abandonado en toda su historia. Así que el monasterio naturalmente ha formado una impresionante biblioteca y una impresionante colección de íconos. Hoy, todos los libros y manuscritos están catalogados. A mediados del siglo XIX, la colección fue diseminada por todos los muchos cuartos del monasterio. Tischendorf buscaba manuscritos fechados antes del siglo XII, pero ninguno de los documentos que los monjes le mostraron eran tan antiguos. Al final, casi por accidente, su suerte dio un giro. El Dr. Kent Clark es un experto en la misión de Tischendorf. Él está buscando solo algunos de los libros que están aquí perdidos, algunos de los antiguos manuscritos, y en realidad encuentra dentro de una canasta un juego de hojas muy viejas que le hace creer que es uno de los antiguos manuscritos. Tischendorf más tarde escribió acerca del descubrimiento.
El bibliotecario me dijo que 2 montones de papeles como este, podridos por el tiempo, ya habían sido echados al fuego. Imaginen mi sorpresa al encontrar entre este montón de papeles un considerable número de hojas de una copia del Antiguo Testamento en griego. Tischendorf estaba determinado a rescatar las páginas restantes del Antiguo Testamento de su destino de consumirse entre las llamas. Eran partes de los libros de Isaías y Jeremías, los llamados profetas menores de Crónicas, Salmos, Proverbios, del Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, que me parece son los textos más antiguos que jamás haya visto. Tischendorf había encontrado oro. Si su análisis era correcto, tenía en posesión los textos cristianos más antiguos del mundo. Era exactamente lo que estaba buscando. Tischendorf vio más de 100 de estos raros juegos de papeles del Antiguo Testamento que eran parte de un códice, una colección de manuscritos que formarían parte del libro. Pero los monjes solo le dejaron llevar 43 hojas a Alemania para su investigación. Para ellos era un préstamo, no un obsequio. De regreso en Leipzig, fechó las hojas de los manuscritos a mediados del siglo IV, al comparar su estilo con otros de la escritura antigua. Tischendorf estaba eufórico, pero también cauteloso. Cuando Tischendorf publicó su relato del viaje, deliberadamente omitió dónde encontró el códice. Fue porque sospechaba que había una sección adicional del Nuevo Testamento en alguna parte de Santa Catalina. Lo que menos quería era que un cazador de la Biblia rival se enterara y fuera por él. Tischendorf pasó los siguientes 15 años maquinando cómo conseguir más manuscritos de los monjes en Santa Catalina. Para financiar su causa, apeló al zar de Rusia, quien tenía considerable influencia sobre el monasterio. A fines de enero de 1859, Tischendorf regresó a Santa Catalina. Pasó unos cuantos días tamizando todo lo que los monjes le presentaban, pero fue inútil. Hasta las hojas del Antiguo Testamento que había visto antes habían desaparecido. Años de negociaciones planeadas y cuidadosas parecían desaprovechadas. Tischendorf estaba cerca de resignarse y partir, salir de Santa Catalina sin nada, hasta que una tarde estaba tomando té con el director del monasterio. Una tarde él regresa de un recorrido por los alrededores y va acompañado por el monje y entonces le dice: tengo manuscritos de la Septuaginta también. El monje llevó a su aposento a Tischendorf y le mostró un antiguo códice. Tischendorf se da cuenta y entonces dice: aquí está lo que encontré en mi primer viaje, los folios. O sea que él reconoce que se trata de la extensión de los originales del Nuevo Testamento. Así es una gran Biblia con tapas encuadernadas, con un hermoso y delgado velo, así como una estupenda letra de escriba. Y otra vez se deslumbra de que jamás había visto algo tan antiguo y tan hermoso. Está anonadado. Tischendorf había hecho uno de los grandes descubrimientos de la historia del cristianismo en 2000 años. Era una de las primeras Biblias y tenía un Nuevo Testamento completo. El descubrimiento lo haría famoso en todo el mundo. En un volumen estaban todos los libros de la Biblia conocidos por el mundo moderno, bellamente traducidos al griego, probablemente por escribas profesionales. Se conoció como el Códice Sinaítico, o el Libro del Sinaí, fechado alrededor del año 350 después de Cristo. De regreso en Europa, Tischendorf publicó el Códice Sinaítico en 1862. El códice original se lo dio a su mecenas, el zar de Rusia, quien lo exhibió en San Petersburgo. En 1933, el gobierno soviético, en desesperada necesidad de dinero, vendió el códice a Inglaterra por el equivalente hoy a $260 millones. Se le llamó adquisición histórica. Es lo más indicado que el manuscrito más importante del libro más importante del mundo, la Biblia, encuentre un hogar permanente en el Museo Británico. Hoy, el códice permanece en Londres, en la Biblioteca Británica, donde conocí al curador Dr. Scott McKendrick.
El Códice Sinaítico se puede decir que es el más importante manuscrito de toda la colección de la Biblioteca Británica. En realidad es tan importante que se puede decir que es uno de los libros más importantes del mundo. Y fue ciertamente uno de los libros más importantes para los lectores de la Biblia del siglo XIX. Sin embargo, quien esperaba que el códice resolviera las preguntas sobre la autoridad de la Biblia estaba equivocado. Una lectura detallada al libro del Sinaí revela algunos puntos inquietantes que impactaron a muchos devotos cristianos, que minarían su fe en la palabra de Dios. El descubrimiento del Códice Sinaítico de Tischendorf fue celebrado por los cristianos deseosos de confirmar la autoridad de la Biblia. Aquellos que creían que era la inalterable palabra de Dios. Como el Dr. McKendrick me mostró en esta copia del Códice original, la palabra de Dios no ha escapado de revisión. Virtualmente cada página tiene correcciones. Hay cerca de 35,000 correcciones a lo largo de todo el manuscrito. Muchas de las correcciones tienen que ver con pequeños errores de los escribas. Básicamente erratas o resbalones de la pluma. Los escribas son humanos después de todo. Para hacer este manuscrito hubo 3, posiblemente 4 escribas involucrados en el ejercicio, y uno de ellos era una especie de editor en jefe. Esta es una típica página con errores. Tenemos una página de 4 columnas con una escritura muy formal, pero con una gran cantidad de correcciones. Y mientras vamos pasando las hojas, aquí puedes ver el título. Este es el primer libro de los Corintios, y puedes ver esta gran corrección, esta inserción que tiene una flecha correspondiente a este pasaje que está aquí abajo y que el escriba original no había escrito. Él había leído el párrafo completo, pero se saltó varias líneas que el corrector, el editor, terminó por incluir. Esos errores son comprensibles, pero hay otros cambios que no son tan accidentales. La segunda fase de inscripciones se da varios siglos después, en el siglo VII, cuando tienes una serie de correctores que en realidad cambian el carácter del texto, a menudo dramáticamente. Para muchos de los cristianos del siglo XIX, la revelación de que la Biblia eterna había sido alterada llegó como un shock. La evidencia estaba ahí, en el Sinaítico. Un caso en concreto, las famosas palabras que se dice que Jesús pronunció al morir en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Extrañamente, uno de los escribas sinaíticos juzgó la autenticidad de esta cita como dudosa, pero un escriba posterior la reintegró al manuscrito. Pero las anomalías del códice no terminaron ahí. Lo más intrigante, y para algunos problemático, del Sinaítico es el final del Evangelio según Marcos, que describe lo que pasa después de que Jesús es crucificado y su cuerpo es puesto en la tumba. En el Código Sinaítico, el Evangelio según Marcos, el más antiguo, termina en el versículo 8 del capítulo 16. El capítulo 16 nos habla del descubrimiento de la tumba vacía. Las mujeres van a la tumba, descubren que está vacía. Una misteriosa figura angelical se les aparece diciendo que Jesús ha resucitado y que proclamen ese mensaje a Pedro y el resto de los discípulos, pero las mujeres tienen miedo y no le dicen nada a ninguno. Así termina el Evangelio en el Sinaítico. Luego salieron de la tumba, temblando con azoro. No le dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Y ese es el fin del Evangelio según Marcos en el Código Sinaítico. En esta, la Biblia del Rey Jacobo, hay 12 versículos adicionales donde Jesús se aparece a sus discípulos como prueba de su resurrección y prueba de su divinidad. La pregunta es, ¿por qué el largo final no aparece en el Sinaítico, la edición más antigua que se conoce de la Biblia? Es claro que en algún momento después del siglo IV, el largo final del Evangelio, según Marcos, se introdujo a la Biblia. La llegada del Sinaítico fue una absoluta bomba en la sociedad victoriana y en el mundo no solo teológico, sino ante toda la comunidad.
Por primera vez, se podría demostrar, sin lugar a dudas, a los académicos que el final de Marcos, como la gente lo conoció por cientos de años, no era el final que Marcos había escrito. Esto significó que había fundamento para dudar de todos los evangelios. Así que en vez de desaprobar los reclamos de que la Biblia contenía errores, el descubrimiento de Tischendorf parecía apoyarlos. Si lo que Tischendorf y otras personas decían era cierto, esto significaba que Dios había permitido que la Biblia se hubiera corrompido. Fue absolutamente amenazante para las instituciones del país. Si la Iglesia y el Estado no están enclavadas, las escuelas, las universidades asentadas, si no están basadas sobre un firme fundamento, ¿qué estamos haciendo entonces? Ya no era solo una teoría, sino que se podía demostrar con los antiguos manuscritos obtenidos que el final de Marcos había sido sistemáticamente alterado. Tischendorf nunca se sintió amenazado por el final corto del Evangelio según Marcos, y jamás dudó de la importancia del texto bíblico que había encontrado. Para Tischendorf, la presencia o ausencia de los versículos 9 a 20 en el Marcos para nada ponían en duda la fe cristiana. Se entiende bien en el resto del texto de Marcos que Dios ha hecho que Jesús regrese de la muerte, que murió por nuestros pecados, eso, y el resto de las verdades del cristianismo desde su punto de vista. Él dice, siguen ahí, nada interfiere con eso, solo significa que la Biblia ha experimentado un proceso de transmisión histórica y en los últimos manuscritos cierto grado de alteración. Pero las inquietudes despertadas por el descubrimiento de Tischendorf no se desvanecían. Y como la expedición en Egipto continuó, más bombas teológicas estaban por explotar. En 1885, un arqueólogo francés llamado Émile Amelinow viajó al Monasterio Blanco en el sur del Cairo, cerca de Sohar, que tuvo su auge entre los siglos IV y VII después de Cristo, cuando el cristianismo era la religión dominante en Egipto. Este es el monasterio. El padre Shenouda, un monje local, me llevó a una vieja cueva, cavada en la roca hace miles de años. Se puede ver ahí el techo viejo y el nuevo de la iglesia. Este es San Jorge. Este es San Marcos. Nos habla del cristianismo. Cuando él vino. Increíble. Esta cueva era un centro de adoración cristiana cuando en el siglo IV después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión de Estado de Roma. Toda esta cueva fue tallada a mano. Sí. Por personas. Sí. Y como ves, no hay columnas que carguen el techo. ¡Wow! Nunca he visto algo así. Pero creo que esta cueva es muy importante para los cristianos aquí en Egipto. Egipto estaba lleno de monjes, lleno de monasterios. ¿Sabes? Podías oír las campanas de las iglesias desde Alejandría hasta Asuán. Significa miles de kilómetros. Significa que el cristianismo estaba muy extendido por todas partes. ¿No es interesante que esta cueva haya sido empezada por los faraones? Y los cristianos la siguieron trabajando. Esa es la cosa. Completaron este ingenioso y maravilloso trabajo. Cuando la era de los faraones terminó. El Monasterio Blanco fue fundado durante el siglo IV en el valle bajo la cueva. Pero el lugar se usaba mucho tiempo antes. Miren estos jeroglíficos. Es como si todo en el cristianismo copto se hubiera construido sobre las ruinas de los antiguos faraones. El cristianismo copto se originó en Egipto y se basa en las enseñanzas del apóstol Marcos, que vino al país en el siglo I después de Cristo. La iglesia del Monasterio Blanco ha sido un lugar de adoración para la comunidad egipcia cristiana por más de 1500 años. Cuando Amelinow vino al monasterio en 1886, su objetivo era encontrar textos cristianos antiguos que se rumoraba que habían sobrevivido aquí. Como narró más tarde, descubrió un cuarto secreto. Ahí dentro, una gran caja con manuscritos, incluido un extraordinario texto escrito en copto. Se le atribuye a Bartolomeo, el discípulo de Jesús,
pero por alguna razón no fue incluido en la Biblia. Las preguntas de Bartolomeo están en documentos bastante interesantes, con interrogantes que Bartolomeo supuestamente hizo a Jesús después de la resurrección. Preguntas muy estructuradas sobre el significado de Jesús mismo y la resurrección, pero también mucho material sobre el descenso al infierno. El texto de Bartolomeo incluye el siguiente pasaje. Bendito seas, mi amado Bartolomeo, porque cuando dejé la cruz, bajé al inframundo para sacar a Adán y a todos los que estaban con él. El descubrimiento de este manuscrito revivió preguntas sobre la manera en que el texto de la Biblia, el canon, había sido creado. Para los cristianos, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan han monopolizado la historia de Jesús por casi 2000 años. Así que ustedes pueden ver que el descubrimiento de los evangelios desconocidos en Egipto tenían el potencial de inquietar seriamente a los fieles, quienes creían en la irrefutable autoridad de la Biblia. En Inglaterra en particular, la religión era un asunto debatido acaloradamente. Es la parte del siglo XIX que la parafernalia del vestuario y las imágenes populares del país tienden a olvidar. La religión se metió al corazón de lo que eras. Era la clase de tema que todo estudiante tocaba, que había artículos en el periódico, la gente quemaba libros, había revueltas en las calles después de los sermones. Era el tema que definía quién eras en el siglo XIX en Inglaterra. El descubrimiento de textos cristianos no incluidos en la Biblia despertó más preguntas acerca de la verdad y confiabilidad de las Escrituras. Esto era una bomba de tiempo que podía afectar más la versión de la Biblia que estaba en la mayoría de los hogares en esos días. Pero el texto de Bartolomeo era solo el comienzo. Un año después, otro descubrimiento sacudió el corazón de la cristiandad. Los primeros cazadores de la Biblia salieron para probar la autoridad y exactitud histórica de las Sagradas Escrituras del cristianismo. El descubrimiento de textos evangélicos no incluidos en la Biblia llevó a más arqueólogos a Egipto, deseosos de más hallazgos. En 1886, un académico francés, Urbain Bourriand, viajó al sur por el Nilo. Era experto en una nueva ciencia, la paleografía, que estudia las escrituras antiguas. La búsqueda de Bourriand de antiguos textos cristianos lo llevaron a Akhmim, un antiguo centro cristiano, a 480 kilómetros al sur del Cairo. Tengo curiosidad de ver el cementerio de Akhmim, porque aunque son cristianos, la forma en que entierran a sus muertos es la misma en la que se venía haciendo hace 5000 años. Siguiendo la tradición desde el tiempo de los faraones, aquí entierran a sus muertos en tumbas. ¿Qué dice ahí? Margaris. Es camino. Es camino. Este pequeño letrero con el nombre de una calle, aunque es la ciudad de los muertos y nadie vive aquí ahora, le ponen nombre a las calles. Este es el camino de Gedecus. El reporte de Bourriand recuenta cómo excavó una tumba cristiana en la ciudad. Es muy posible que estuviera husmeando por aquí, en el principal cementerio de la ciudad. Yo revisé una de las tumbas. Esta tumba contiene los féretros de extranjeros que murieron en la ciudad. Buscando entre las tumbas de Akhmim, Bourriand hizo un importante descubrimiento. Además de la momia de un monje cristiano, encontró la copia de un texto evangélico del siglo II. Pero no era uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Resultó ser otro texto desconocido, no incluido en la Biblia. El Evangelio de Pedro. El Evangelio de Pedro nos lleva al momento crucial del cristianismo, la crucifixión y resurrección de Cristo. Ninguno de los evangelios nos da un relato de la resurrección. Las mujeres van a la tumba cuando ya ha ocurrido. Hay un ángel que les dice, ocurrió la resurrección, la tumba está vacía. Él ya se fue. En su evangelio, Pedro pretende dar una especie de visualización del evento, retratando a Jesús justo saliendo de la tumba con ángeles acompañándole.
Sucede en forma espectacular. Él sale como un gigante con otros dos a su lado y su cabeza alcanza el cielo, mientras detrás de ellos viene una cruz que habla y es anunciada por Jesús. Y escucharon una voz que vino del cielo diciendo, ¿han ustedes orado por aquellos que están dormidos? La respuesta que se oyó de la cruz fue, sí. Esta historia es mucho más fantástica que cualquier otra historia de la resurrección incluida en la Biblia moderna. El Evangelio de Pedro se publicó en 1891, no mucho después de su descubrimiento. Fue el primer evangelio que fue impreso pero no integrado en el Nuevo Testamento. Ahora la gente empezaba a hablar de los nuevos textos cristianos que jamás habían sido vistos. En menos de 100 años, un grupo de cazadores de la Biblia hicieron importantes descubrimientos. Una Biblia de 700 años, más antigua que la versión previamente conocida. Manuscritos evangélicos perdidos por siglos y que jamás se incluyeron en el Nuevo Testamento. Cada nuevo descubrimiento abre otra ventana hacia nuestro pasado y abre nuevas preguntas sobre la historia del cristianismo. Y a medida que nuestro siglo avance, más descubrimientos espectaculares podrían salir a la luz. Profundamente escondidos en los antiguos asentamientos egipcios, tesoros espectaculares permanecieron escondidos por siglos. Textos antiguos debajo de las arenas. Escritura secreta volviendo a la vida. Estoy en el camino seguido por los cazadores de la Biblia, gemelas aventureras, jóvenes académicos con suerte y un millonario americano. Sus descubrimientos transformaron nuestra comprensión de los textos sagrados del cristianismo. Los historiadores descubrieron que los textos en los que el cristianismo se basaba no eran confiables, que no eran históricamente auténticos, llevándonos a preguntar, ¿qué valor tiene la palabra de Dios? Mientras los nuevos hallazgos y las nuevas tecnologías expanden nuestro conocimiento, los primeros días del cristianismo vuelven a ser foco de atención. Cazadores de la Biblia, ocultos en la arena. Egipto. Más conocido por las pirámides y sus faraones. Egipto también es un lugar efervescente para la antigua cristiandad. Soy Jeff Ross, arqueólogo e historiador, apasionado de Egipto y sus tesoros bíblicos. Seguiré las huellas que dejaron tras de sí los cazadores de la Biblia al buscar los manuscritos más antiguos del mundo. En nuestro programa anterior conocimos a algunos de los primeros cazadores de la Biblia, uno de los cuales encontró la Biblia más antigua conocida hasta entonces. El texto bautizado como Códice Sinaítico arrojó más preguntas que respuestas sobre la autenticidad de la Biblia. La llegada del Sinaítico fue una bomba que estalló en la sociedad victoriana, no solo en el mundo de la teología, sino a lo largo de toda la comunidad. Nuestra historia comienza a finales de 1800 en Cambridge, Inglaterra, hogar de quienes eran un par improbable de cazadoras de la Biblia. Desde sus retratos, ellas presiden hoy la Universidad de Westminster, la cual ayudaron a construir como centro de estudios religiosos. En aquel entonces, Agnes y Margaret Smith ni siquiera tenían permitido entrar a la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Ninguna mujer podía. Pero a las gemelas nunca les preocuparon las costumbres de la sociedad. Nacidas en Escocia en 1843, fueron educadas como devotas presbiterianas por su padre viudo. Y su padre, a quien le interesaba viajar, hizo un pacto con ellas. Por cada idioma que aprendieran, las llevaría al país donde se hablara. Así que viajaron mucho con su padre. Con el tiempo, terminaron en Cambridge, ciudad que a principios de 1800 estaba experimentando mucha ansiedad a causa de la Biblia. Iglesia de San Columba. Por cerca de 300 años, la mayoría de los cristianos se habían guiado por esta, la Biblia del rey Jacobo, completada en 1611 por la Iglesia de Inglaterra. Una fuente común de consuelo e inspiración. Pero en 1881, una versión radical nueva salió a escena. Una Biblia Rey Jacobo actualizada que incorporaba 30.000 cambios encontrados en el Códice Sinaítico.
La publicación hizo sensación. El día de su aparición se vendieron 1 millón de copias de la primera edición. Pero la sensación se volvió recelo y en algunos sectores provocó conmoción. Cuando la gente notó que muchas de las lecturas que habían sido muy apreciadas para su fe cristiana habían sido literalmente colocadas al margen. Muy conocidos pasajes, incluyendo el de Jesús diciendo «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», fueron de repente puestos en duda. Para la mayoría de los cristianos, el texto de la Biblia y la palabra de Dios han sido siempre la misma cosa. Por lo tanto, el surgimiento de un texto radicalmente revisado y una traducción igualmente radical estaban destinadas a convulsionar las creencias. Así que esta Biblia, cuyo propósito fue acabar con el debate acerca de lo que es la palabra de Dios, de alguna manera lo puso en marcha. Dios Todopoderoso, que perdonas a todo el que se arrepiente de verdad. La primera Biblia que desató la tormenta, el Códice Sinaítico, había sido encontrada décadas antes en Egipto en el monasterio de Santa Catalina. Por años, las hermanas Smith habían anhelado ir a Santa Catalina. Y en 1892 tomaron la valiente decisión. Decidieron cumplir el sueño de toda su vida e ir al monasterio de Santa Catalina, seguir los pasos de Moisés. El Sinaí, desde su punto de vista, era la tierra de la Biblia. Había sido donde Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, donde Moisés recibió las tablas de la ley, así que en un principio querían ir tras los pasos de Moisés. Pero después descubrieron que había ahí fabulosos manuscritos y les encantaron. Un profesor de Cambridge, Rendell Harris, había encontrado unos misteriosos manuscritos ahí recientemente. Y le dijo a Agnes que en un oscuro armario debajo de las habitaciones de los arzobispos había un viejo cofre lleno de manuscritos que no había tenido tiempo de examinar. Él pensó que podía contener manuscritos antiguos en siríaco, el arameo, la misma lengua que hablaban Jesús y sus discípulos. Las hermanas añadieron lecciones de siríaco a su larga lista de lenguas aprendidas como preparación para su viaje. Ambas teníamos grandes expectativas en nuestro viaje. Por varias semanas constantemente soñé con el oscuro armario tan vívidamente descrito dentro del cual estaban los 2 misteriosos cofres llenos de manuscritos. En 1892, Agnes y Margaret por fin llegaron al Cairo, donde de inmediato empezaron a prepararse para la última parte de su viaje. 9 días a través del desolado desierto, a camello. Tenías que llevar todo contigo. Ellas se llevaron toda su agua, llevaban maíz y comida, patos, pollos, pavos, llevaban vino, cubiertos de plata y manteles. Tenías que llevar todas las provisiones suficientes para ir y regresar. Incluyendo el utensilio más importante para la familia inglesa, una tetera. En todo este mercado, al fin encuentro dónde venden utensilios de cocina. Salam aleikum. Aleikum salam. Voy a ir al desierto. Necesito algunas cosas. Una vasija, un sartén, tal vez algo para hacer café. Sí, es perfecta. Mucho gusto. Me encantó conocerlo. Muchas gracias. Igualmente. Espero verlo en el futuro. Hasta luego. Hasta luego. Maggie y Agnes también trajeron un entonces nuevo y valioso artefacto, una cámara con cientos de placas de cristal para hacer fotografías. Eran mujeres con visión del futuro en camino al monasterio para intentar preservar el pasado. No solo eso, sino que 10 años antes, un académico de Cambridge había sido asesinado en la misma zona. Así que era una gran hazaña llegar al monasterio y se les había advertido: los monjes no las van a dejar entrar porque son protestantes y son mujeres, pero tenían confianza en que lo harían. Y a los monjes les impresionó
Esa confianza, por amor a los manuscritos y porque sabían hablar griego moderno, impresionaron fuertemente a los monjes. Los recorridos con el padre dieron resultado. Los monjes invitaron a Maggie y a Agnes a su misa ortodoxa griega tradicional, que se llevaba a cabo aquí por siglos. Y después de ir a un servicio que desde el punto de vista presbiteriano fue muy largo y con repeticiones del Señor ten piedad, les preguntaron qué les gustaría ver, a lo que Agnes contestó, sus antiguos manuscritos en siriaco. Era el momento para el que Agnes se había preparado. Y se los mostraron. Sacaron del cofre guardado dentro del armario varios volúmenes y sus ojos se posaron en este libro. Estaban mirándolo. Era muy poco prometedor por su estado, pero estaba en siriaco. Cuando las gemelas encontraron este códice, las páginas se habían fusionado entre sí y no se podían leer. Siempre tan habilidosas, Maggie y Agnes usaron el vapor de su tetera para despegar las páginas y abrir el códice. Escrito en letras negras, el deteriorado libro escrito alrededor del siglo VIII contenía relatos de las vidas de mujeres santas. Sin embargo, esto no fue lo que emocionó a Agnes. Debajo del texto, percibió una escritura apenas visible que probaría ser un descubrimiento bíblico espectacular. Observándolo, pudo ver arriba de las páginas, según Lucas, según Mateo, y por eso supo que era un palimpsesto. Un palimpsesto es un texto que ha sido sobreescrito por un texto más reciente. Mi padre a menudo nos relataba cómo los viejos monjes, cuando escaseaba el delgado velo usado para escribir encima de las páginas y el papel no se había inventado, se raspaba lo escrito para escribir algo nuevo encima. Las gemelas sospecharon que el texto subyacente contenía los 4 evangelios del Nuevo Testamento, escritos en siriaco, el idioma que Jesús habló. A la sombra del histórico monte Sinaí, Maggie y Agnes esperaban haber encontrado un manuscrito de la primera Biblia. No pudieron descifrar el texto, pero habían llevado una enorme cámara al desierto. Dentro de una helada tienda, tomaron cientos de fotos a lo largo de las siguientes semanas, sin saber con seguridad si habían encontrado un valioso manuscrito o un texto sin sentido. Las hermanas Smith fueron pioneras no solo porque habían descubierto un nuevo texto bíblico, sino porque lo estudiaron de nuevas y radicales formas. Y una de esas formas radicales involucra a la fotografía. Lo que previamente tal vez había sido más bien una impresión subjetiva de lo que el texto decía, ahora quedaba fortalecido con la evidencia objetiva de la fotografía. La evidencia fotográfica persuadió a 2 expertos en el idioma siriaco de Cambridge a unir fuerzas con las hermanas Smith. Después de un año, las gemelas regresaban a Santa Catalina con los expertos y sus esposas. Por supuesto, llevaron su cámara otra vez y algo nuevo. Maggie y Agnes sabían que el códice era un palimpsesto, así que para sacar el texto que estaba debajo, adquirieron un químico experimental llamado hidrosulfuro de amonio. Ni siquiera estaba nerviosa por no saber cómo esta cosa se iba a comportar al unirse con la antigua tinta del manuscrito. Agnes aplicó cuidadosamente el químico con pincel hasta que el débil texto subyacente empezó a aparecer. Trabajaron a lo largo de los siguientes 40 días hasta que la transcripción quedó terminada. Habían encontrado un juego completo de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Las hermanas volvieron a Inglaterra, donde su descubrimiento ocupó los encabezados. Exploradoras hermanas gemelas producen nueva visión de los 4 evangelios.
Expertos datan el códice, ahora conocido como Siriaco, a finales del siglo IV después de Cristo. El mismo siglo del Códice Sinaítico, la Biblia completa más antigua. Pero como el Códice Sinaítico, el Siriaco también incluye algunas características que eran muy inquietantes para los fieles. Para entender la importancia de este descubrimiento, tenemos que regresar en el tiempo a Jerusalén, justo antes de la crucifixión de Jesús en el 33 de nuestra era. Jesús llega a Jerusalén y es claro que su llegada causó mucho entusiasmo. Y el mensaje era muy claro acerca de que iba a haber una especie de transformación, que un nuevo reino iba a surgir. Sin embargo, en una semana, este movimiento es aparentemente apagado por completo. No hay una forma más humillante de destruir a alguien que crucificarlo. De acuerdo con la Biblia, 3 días después de su crucifixión, Jesús resucitó. En algún momento surge la idea de que hay una tumba vacía y que hay la posibilidad de que Jesús sobreviviera, de que había vuelto a la vida, incluso físicamente, que, aunque parecía haber muerto, de algún modo había triunfado. En la Biblia, los 4 evangelios narran la historia de la resurrección. Pero en el Códice Siriaco de las hermanas Smith, el Evangelio según Marcos, largamente considerado el primer evangelio escrito, tiene un corto final. Y no hay aparición de Jesús después de su crucifixión. El Códice Siriaco, recién descubierto, tiene, después del corto final, las palabras «Este es el fin». ¿Sí? Y entonces comienza el Evangelio según Lucas. Después de eso, no puede haber discusión. Queda claro que el corto final es auténtico. El final del Marcos es profundo y perturbador. Es amenazante la inexistencia de la resurrección. No son buenas noticias. Termina donde ellas quedan aterrorizadas. Es lo opuesto a una buena nueva. Por eso no le dijeron nada a nadie. Era un final terrible para los cristianos victorianos. Parece que el final largo del Evangelio según Marcos, que contiene las apariciones de Jesús después de la resurrección, fue agregado después del siglo IV. Pero la pregunta era, ¿por qué? Aún después de que Maggie y Agnes descubrieron el Códice Siriaco, las preguntas alrededor del final de Marcos continuaban. El evento central del cristianismo, la resurrección, se había puesto en duda. Tal vez nuevos descubrimientos de cazadores de la Biblia ofrecerían respuestas. De nuevo en Egipto, siguiendo el descubrimiento del Siriaco por las hermanas Smith, la caza de los manuscritos bíblicos más antiguos se intensificó. En 1897, 2 jóvenes académicos de Oxford, Bernard Grenfell y Arthur Hunt, se instalaron en la antigua ciudad de Oxirrinco, a unos 160 kilómetros al sur del Cairo. Hace cerca de 2000 años, esta era una ciudad próspera, con 12 iglesias y, de acuerdo con un recuento, 5,000 monjes. Grenfell y Hunt sospecharon que las arenas del desierto podrían haber preservado manuscritos antiguos. Eran el equipo perfecto. Hunt era silencioso y estudioso. Grenfell era fogoso y gregario, pero siempre colaboraban en armonía. Y descubrieron el principio de que 2 pares de ojos trabajan mejor que uno. Grenfell y Hunt contrataron 70 hombres para la primera excavación. Más de un siglo después, arqueólogos siguen excavando este lugar usando los mismos métodos. Tenemos todo tipo de juguetes nuevos y herramientas en arqueología, habiendo hasta personas que pueden encontrar sitios desde el espacio usando satélites. Pero finalmente, llega el momento en que tienes que excavar y todo se reduce a palas y cubetas. Una construcción griega ha sido descubierta aquí recientemente. No pude resistir incorporarme a los trabajos. Al principio, Grenfell y Hunt no pudieron encontrar nada relevante hasta que probaron suerte en un extrañamente disparejo tramo de desierto no lejos de aquí. Así que fueron a donde había montículos de basura.
Algunos de 9 metros de alto, como este que está aquí. Sí. No son dunas de arena, en realidad son depósitos de basura antigua. A los pocos minutos de cavar en estos montículos aparecieron pilas de papiros. Los papiros salieron a torrentes. Así lo describieron. Torrentes de papiros manando de los montículos. La excavación de Oxirrinco resultó ser uno de los más productivos tiraderos de basura en la historia de la arqueología, al desenterrarse unos 50.000 manuscritos griegos. Hunt estuvo despierto toda la noche trabajando en ellos en su tienda y escribió que en su primera expedición encontraron tantos en un solo día que no pudo clasificarlos todos esa misma noche. Tuvieron que empezar a empacarlos en cajas, todavía con arena y basura entre ellos. Desenterraron cerca de 2 toneladas de todo tipo de documentos, desde registros de impuestos, antiguas obras de teatro, hasta los más importantes, los primeros textos cristianos. Entre los primeros estaba un sensacional manuscrito del siglo II, con frases atribuidas a Jesús. Jesús dijo: mi alma se aflige por los hijos de los hombres, porque están ciegos en su corazón. Mientras algunas de estas frases de Jesús eran conocidas y referidas en los evangelios del Nuevo Testamento, otras eran nuevas para los lectores de la Biblia. Si no te alejas del mundo, no encontrarás el reino de Dios. Y si no guardas el Sabbat un sábado, no verás al Padre. Si las nuevas frases de Jesús eran genuinas, tal vez la Biblia no contenía todo lo que se había escrito acerca de su vida. Los cristianos devotos creían que la Biblia contenía toda la palabra de Dios. Sin embargo, aquí había una alarmante evidencia de frases atribuidas a Jesús que ni siquiera aparecían en la Biblia conocida. Por casi 2000 años, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, han monopolizado la historia de Jesús. Esos evangelios esencialmente surgieron en un tiempo en el que los seguidores de Jesús, los apóstoles, estaban muriendo y por lo tanto se sentía la necesidad de que algunas de sus enseñanzas y acciones fueran registradas para la posteridad, como pasó. Los 4 evangelios fueron parte fundamental del texto oficial del Nuevo Testamento, el canon. Hasta que estas nuevas frases de Jesús descubiertas por Grenfell y Hunt salieron a la escena. La prensa británica estaba eufórica. En el breve espacio que ofrecen unas cuantas líneas, tenemos un registro de la palabra de Jesucristo que nos acerca a su vida más que ningún otro manuscrito descubierto al día de hoy. Pero cómo las nuevas frases de Jesús, no incluidas, afectan a los creyentes en la infalibilidad de la Biblia. Estos textos no estaban en los evangelios canónicos. Entonces, ¿cuál era su valor? ¿No significaba esto que los propios evangelios no transmitían todas las enseñanzas de Jesús? Nuevamente los cristianos creyentes de la Biblia tenían un riesgo frente a sí. Territorio riesgoso, por decirlo menos. Podría significar que la Biblia está incompleta, que hay partes que faltan. Y si ese es el caso, ¿cómo pudo haber ocurrido esto sin detectarse hasta ahora? Todo el mundo religioso se ha agitado por la publicación de las nuevas frases de nuestro Señor. Eso fue lo que enervó a todo el mundo. Trataba sobre lo más íntimo de tu ser, de tu alma. Era la fuente más violenta de controversia en materia de religión desde la Reforma. Después de los descubrimientos que sacudieron la tierra en Oxirrinco, la búsqueda de los primeros manuscritos cristianos se multiplicó. Al iniciar el nuevo siglo, la búsqueda de los manuscritos pasó de los monasterios del desierto a las tiendas de antigüedades aquí en el Cairo. Entonces, todo el mundo quería formar parte de la acción. Alemanes, italianos, franceses, ingleses, hasta que nuevos participantes entraron en escena, los millonarios estadounidenses. A principios de 1900, entró en escena otra persona improbable de convertirse en cazador de la Biblia. El millonario amante del arte Charles Lang Freer.
Freer fue un contador que hizo su fortuna con vagones de ferrocarril, lo que consideraba un medio para un fin. Su verdadera pasión era coleccionar obras de arte. Dentro de su magnífica colección, ahora parte del Instituto Smithsoniano, resalta el arte de América y el este de Asia. Freer compraba las obras en viajes internacionales. En 1906 hizo su primer viaje a Egipto. Él daría un giro a la historia de la cacería de la Biblia, aunque al principio no buscaba ese tipo de tesoros. El viejo mercado aquí era el lugar de cacería de Freer. Pasaba su tiempo entrando y saliendo de las tiendas de cerámica antigua, hasta que alguien le abrió los ojos sobre algo más interesante. Freer conoció a un comerciante local, Ali Arabi, quien lo invitó al Hotel Casa Mena en Giza, a las afueras del Cairo, que junto a las pirámides era un imán para viajeros occidentales adinerados. En su tienda, que estaba dentro del hotel, Ali Arabi le mostró algunos manuscritos antiguos, sobre los que otros, incluidos varios cazadores de la Biblia europeos, ya habían mostrado interés. Hay algo misterioso involucrado en esta historia porque un alemán había visto el manuscrito antes casi con seguridad. Grenfell y Hunt, los ingleses, habían visto el manuscrito antes y por alguna razón ninguno lo había comprado. El precio parecía ser muy alto. Cuando Freer vio los manuscritos, quedó perplejo. Incluían un antiguo códice griego con los 4 evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Según Freer, estaba embelesado. Normalmente Freer era un coleccionista muy cuidadoso, pero ese día se portó totalmente fuera de lo normal. Había visto el manuscrito en la mañana y, sin verificar con algún otro especialista, por la tarde pagó una enorme cantidad de dinero por él. Freer llevó su códice a América. Los evangelios y otros manuscritos le habían costado $7,750, mucho dinero en 1906. Casi de inmediato, el descubrimiento ocupó los encabezados. Este periódico de aquí te muestra el popular sensacionalismo que causó el manuscrito. Este fue un descubrimiento significativo. Hasta compró su sombrero de palma. Hasta arriba puedes leer negociando por el precioso manuscrito bíblico. Charles Lang Freer cuenta la historia de su gran encuentro en las arenas de Egipto. Vaya, esto es el Indiana Jones del día. El códice era extraordinario. Escrito en pergamino, encuadernado en cubiertas de madera, estaba destinado a convertirse en la tercera colección de evangelios más antigua del mundo, al estar fechado alrededor del siglo V después de Cristo. Y había algo especial acerca de esta colección de evangelios, conocida como el Códice Washingtoniano, el final del Evangelio según Marcos. El principal elemento que existe solo en este manuscrito es lo que se conoce como la frase de Freer. En realidad es un pasaje al final de Marcos que no aparece en ningún otro manuscrito, fuera de las miles de copias de la Biblia en griego. El Códice Washingtoniano también contiene el final largo del Evangelio según Marcos. Incluye las apariciones de la resurrección como el sinaítico y el siriaco, pero además un nuevo pasaje insertado en este extenso remate, la frase de Freer. Este es un párrafo en el cual Cristo se aparece a sus discípulos y les reprende por no creer en Él y en la resurrección. Y le contestaron: discúlpanos, pero nos engañó Satanás. Y él replicó: en realidad los días de Satanás se acabaron, aunque todavía hay horrores por venir. La frase de Jesús declarando el fin de Satanás había sido mencionada por los primeros padres de la Iglesia. Pero por primera vez, el pasaje se confirmaba como parte de un texto bíblico, como fresca evidencia de los progresivos cambios a la Biblia en los primeros siglos del cristianismo. Freer llevó a casa este manuscrito del siglo V con los evangelios en griego y lo mantiene aquí. ¿Quién lo iba a decir? Fue algo fenomenal.
Estuvo en las primeras planas de todo el mundo. Antigua Biblia griega revela versículos perdidos por siglos. Más aún, la condición física del códice arroja claves fascinantes de cómo era usada la Biblia al comienzo de la vida cristiana. Emily Jacobson se dedica a conservar los textos de las galerías Freer y Sackler. Hay páginas que tienen salpicaduras de cera, posiblemente por haber sido leídas con una vela. Al ir pasando las páginas, puedes ver estas gotas de cera. Así que tú puedes imaginar... Un monje con su vela. Exacto, leyendo a la luz de una vela. Este códice evangélico fue en su época una posesión preciada de algún monasterio o grupo, tal vez siendo guardado en una bóveda o en algún lugar oscuro para mostrarlo solo cuando había visitas de personajes importantes como obispos o alguien que mereciera mostrarle su preciada posesión. Y un obispo estaría más interesado en ver los sagrados evangelios asociados con los apóstoles. Y algo más parecía haber ocurrido 200 años después de que el códice fuera escrito. Los especialistas han sugerido que en el siglo VII la forma en que fue encuadernado cambió y fue pintado con estas imágenes en el exterior. Así que posiblemente fue puesto en el altar hacia arriba para que se pudiera ver, no el contenido, no las palabras escritas, sino los escritores. Así que ya no es funcional, ahora es un objeto de veneración. Sí, es el símbolo del Evangelio. En vez de permanecer encerrado, parece que el códice washingtoniano fue venerado, tomando un carácter sagrado y divino por sí mismo. El descubrimiento de Freer marcó el momento culminante de 60 años de cacería de la Biblia. Con el descubrimiento del sinaítico, el descubrimiento del siriaco y del códice washingtoniano, ¿cómo queda nuestro entendimiento de los comienzos del cristianismo? Bueno, esto muestra que copiadores y lectores accidentalmente o a propósito alteraron en algunos casos lo que estaban copiando en los textos del Nuevo Testamento y en otros intentaron deliberadamente mejorarlo para, según ellos, hacerlo más legible. Por cerca de 2000 años, la Biblia había sido una fuente de certidumbre para los fieles. Pero los descubrimientos en curso de textos nuevos y alterados indican que los primeros años del cristianismo eran todo menos una fuente de certeza. La bendición de Dios Padre. También nos recuerdan que la Biblia era un documento vivo, una recopilación de lo escrito por mucha gente que narraba la fe, sabiduría y experiencias de aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por las enseñanzas de Cristo. A principios de 1900 se aceleró la búsqueda de antiguos textos cristianos. Por años la demanda era tal que los antiguos manuscritos eran vendidos en los mercados al aire libre del Cairo. 2 guerras mundiales y una depresión mundial restringieron la actividad de los cazadores de la Biblia, hasta que surgió un descubrimiento espectacular en 1946. Ese año, un mercader egipcio visitó el Museo Copto en el Cairo. Él tenía varios manuscritos antiguos para vender, muchos de ellos del siglo IV. Uno de los documentos incluía 114 frases atribuidas a Jesús, incluidas las 8 encontradas 60 años antes en Oxirrinco. Se le llamó el Evangelio según Tomás. Al final, el autor de las famosas frases de Jesús tenía nombre. El Evangelio de Tomás empieza con lo siguiente. Estas son las palabras ocultas que Jesús dijo cuando vivía. Y Dídimo Judas Tomás escribió: esto sugiere la posibilidad de una versión alterna de la cristiandad. Pero, ¿de dónde viene ese texto? Tomaría otros 30 años tener la historia completa.
Los académicos sabían que los manuscritos provenían de las cercanías de Nag Hammadi, al norte de Egipto. Por décadas buscaron la ubicación exacta del descubrimiento, de importancia clave para saber cómo ubicarlo en la larga historia de la Biblia. En la década de 1970, un profesor americano de religión llamado James Robinson hizo finalmente un progreso. Después de años de cazar el origen de los manuscritos, la búsqueda de Robinson lo llevó al pueblo de Fal Kibli, donde encontró a un sacerdote que le habló de un granjero llamado Mohammed Ali. Mohammed Ali llevó la investigación a las orillas del Valle del Nilo, donde los acantilados separan la tierra fértil del desierto. Mohammed y sus hermanos estaban buscando fertilizante cuando hicieron un sorprendente descubrimiento. Debajo de un pedrusco encontraron una olla de barro sellada y los otros hombres no querían tocarla porque temían que hubiera un genio adentro. Pero Mohammed estaba interesado en el dinero, así que tomó una piedra para romper la olla y ya se imaginarán la sorpresa que se llevó cuando vio lo que contenía en realidad. Había encontrado antiguos y misteriosos manuscritos con cubierta de piel. Mohammed Ali llevó los documentos a su casa, pero en su familia había conflictos y le preocupaba que los documentos pudieran ser confiscados. Así que él y sus hermanos prefirieron guardar los manuscritos en el pueblo con uno de los monjes locales, porque él es la única persona que no será registrada en el pueblo. Y así es que los códices fueron de esta casa familiar a otra casa y a otras más, pasando por muchas manos hasta llegar a El Cairo. Mohammed Ali explicaba con su testimonio cómo los códices habían hecho camino hasta llegar al Museo Copto. Pero un misterio aún más profundo quedaba por resolver. La pregunta era, ¿por qué alguien decidió esconder los códices en una olla de barro a la orilla del desierto? ¿Podría ser que estos manuscritos eran posesiones valiosas que alguien quería proteger? Y si así era, ¿de quién querían proteger los manuscritos? Para encontrar pistas, tenemos que revisar los primeros siglos del cristianismo. En los años posteriores a la crucifixión de Jesús, se desarrolló una gran variedad de grupos cristianos. Vivían en diferentes lugares, practicaban diferentes rituales y tenían diferentes interpretaciones del significado de la vida de Jesús. Pero a finales del siglo IV, el cristianismo se había convertido en la religión de Estado del Imperio Romano. Y se necesitaba un texto religioso unificado. En el año 367 d.C., Atanasio, obispo de Alejandría, envió una carta a todas las iglesias y monasterios de Egipto, que tenían los 27 libros del Nuevo Testamento que todavía hoy están en la Biblia. Como resultado de las cartas, como la carta festiva del 367, otros textos cristianos, muchos de los cuales seguían en uso, fueron condenados al olvido. El caso clásico son los textos de Nag Hammadi, ya que fueron enterrados más o menos al mismo tiempo que las cartas festivas de Atanasio. Está claro que en los monasterios tenían mucho miedo de lo que él trataba de hacer, y si serían perseguidos o excomulgados si seguían usando estos textos, lo cual es la razón por la que estaban escondidos en la olla y enterrados no muy lejos del monasterio. ¿Pero qué había en los textos de Nag Hammadi que pudieran molestar al obispo? En el Evangelio según Tomás, Jesús dice: Jesús dijo, es para quienes lo merecen que digo mis secretos. No dejen que su mano izquierda sepa lo que hace su derecha. Lo que tenemos es una serie de escritos que muchas veces se distinguen de versiones más familiares del cristianismo. Se tiende a tener una especie de visión elitista. Otra razón de que los textos de Nag Hammadi pudieran haber ofendido es su punto de vista pesimista del mundo. Jesús dijo, cualquiera que se haya familiarizado con el mundo ha encontrado un cadáver, y el mundo no es digno de aquel que lo hallase. El Códice de Nag Hammadi también contiene un texto atribuido a María Magdalena.
El Evangelio según María. El Evangelio de María es inusual y significativo en la medida que destaca a una mujer discípula de Jesús. De acuerdo al Nuevo Testamento, María Magdalena viajó con Jesús. Estuvo presente en la crucifixión y fue la primera en verlo después de la resurrección. El Evangelio según María describe la conversación entre ella y los discípulos. Lo que es interesante es que ella ocupa el papel principal en este cambio. Ella tiene la revelación, ella es la que habla, ella es la que es interrogada. Y eso le da un lugar destacado que no encontramos en ninguno de los otros evangelios. La gente vinculada a los textos de Nag Hammadi eran los gnósticos, un grupo elitista de cristianos que creían en la salvación a manos del conocimiento. En el gnosticismo, todo tiene que ver con el conocimiento secreto. Era parte de un movimiento intelectual y filosófico en el cercano Oriente Antiguo, y muchos padres en Egipto eran cristianos de corazón, pero también gnósticos de mente. Y este es el conflicto entre el cristianismo ortodoxo y los intelectuales librepensadores. Pero mientras la Iglesia consolidaba su poder al interior del Imperio Romano, el gnosticismo estaba siendo crecientemente marginado. Su visión intelectual no iba acorde con la doctrina cristiana oficial. Para el siglo V había una versión fijada de la Biblia. El gnosticismo había perdido frente a la ortodoxia dominante, y fueron los ortodoxos quienes le darían forma al cristianismo ulterior. Una de las razones para el éxito del cristianismo ortodoxo fue su habilidad de comercializar masivamente mensajes que pudieran ser entendidos. Eran significativos, no eran místicos, no eran tan esotéricos, eran digeribles. En una suerte de supervivencia del más alto, el cristianismo ortodoxo emergente ganó porque era más efectivo profesando que cualquier otra versión de la cristiandad. En general, la Iglesia ortodoxa, como se definió a sí misma, ganó y mandó a los gnósticos al basurero de la historia, y a menudo lo hizo con intensa violencia. Una cosa que olvida uno al poner la otra mejilla es que eso no te detiene de matar a la gente en una hoguera. Bajo presión de la Iglesia, textos gnósticos fueron destruidos o enterrados. Ideas gnósticas y las cristiandades que representaban fueron completamente suprimidas, pero gracias a los descubrimientos de los cazadores de la Biblia, sus voces pueden ser escuchadas otra vez. Ahora sabemos que desde el principio no hubo un solo tipo de cristianismo. Antes del siglo V no había siquiera una versión autorizada de la Biblia. Y al entrar al siglo XXI, nuevas tecnologías dan luz sobre viejos debates. Han pasado más de 130 años desde que las hermanas Smith llegaron por primera vez al monasterio de Santa Catalina. Como ellas siempre estaban a la última moda en materia de tecnología, imagino que Maggie y Agnes estarían hoy cautivadas con el trabajo que se hace aquí. Investigadores están descubriendo capas de textos ocultos en miles de páginas de palimpsestos. Usamos imágenes multiespectrales para tratar de recuperar la escritura que fue borrada en ocasiones hace 1000 años, a veces hasta 1500 años. Y las iluminamos con ondas de luz de diferentes longitudes para ver cosas que el ojo humano normalmente no puede ver. Y los diferentes tipos de tinta se hacen más legibles con las ondas de luz de diferentes longitudes. Ya previamente han encontrado cartas desconocidas de Pablo escritas en el siglo V. En este punto, ¿qué tan involucrado estás en este proyecto? Tenemos un proyecto de 5 años, estamos en el segundo año, y en 5 esperamos haber convertido en imágenes varios miles de páginas, pero no será suficiente porque hay demasiados volúmenes en esta biblioteca. Esta ha sido una visita muy... En Inglaterra, a los investigadores se les ha dificultado continuar obteniendo resultados de la excavación en Oxirrinco. Sistemáticamente examinamos la parte no publicada de la colección, y aún así del poco más de 1 millón de fragmentos que tenemos,
Solo hemos publicado 5,000. Es como si fuera una sola gota dentro de una cubeta. Ahora los hemos subido al Internet en una interfase donde miembros interesados del público hacen un poco de transcripción con un teclado virtual. Hemos acelerado el proceso virtual de identificación como 10 veces y comenzando a identificar nuevas versiones no canónicas de los evangelios. Es uno de los más grandes proyectos arqueológicos no terminados. Y aún le faltan décadas, si no es que siglos, para terminarse. Y a la cacería de la Biblia con pico y pala todavía le quedan nuevos tesoros por desenterrar. En 2005, un grupo de brillantes arqueólogos excavaron las ruinas del Kurna al norte de Egipto. Es un antiguo cementerio, hogar de monjes cristianos que vivieron entre los siglos VI y VIII. Ellos descubrieron un códice del siglo IV con una versión de los Hechos de Pedro, otro texto cristiano no incluido en la Biblia. Estas variaciones textuales y evangelios redescubiertos ilustran una imagen más vívida de la Biblia en sus primeros días que la Biblia que tenemos ahora. ¿Cómo cree que esto ha cambiado el rostro del cristianismo? Si tú esperas una Biblia infalible, sin problemas, tú eres quien está en problemas. Pero si por otro lado tu fe cristiana te dice, no necesito una Biblia infalible, sino una que me ponga con las básicas enseñanzas de la fe cristiana, entonces todo estará bien. Si esperas las circunstancias perfectas, estás en problemas. Por más de 2000 años, la Biblia ha sido una fuente de consuelo, inspiración y guía. Ayudó a dar forma a nuestra civilización. En solo 2 siglos, los descubrimientos de los cazadores de la Biblia pusieron en marcha ideas que provocaron una revaloración de las Sagradas Escrituras. Y a juzgar por el ritmo de las investigaciones que siguen en marcha, nuevos descubrimientos son muy probables. Es fascinante imaginar todo lo que todavía puede estar oculto bajo las arenas eternas de Egipto.